Buenos días, una vez más, muchas gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Le doy la bienvenida a esta predicación de la Misión Bíblica Bautista La Verdad. Algunos escuchando también de la Misión Bíblico Bautista Los Pilos, ahí cerca de Cañete. Gracias por estar con nosotros. Le invito a los que tienen himnario a buscar el himno número 7 o Cuánto le amo. El himno número 7 es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, dolor y penas él sufrió, mi alma por salvar. Himno número 7 en nuestro himnario. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, dolor y penas él sufrió, mi alma por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Jesús, el nombre sin igual, precioso es para mí. Cuál grata nota musical resuena en mi oír. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz. Conmigo va, pues suyo soy, no temeré jamás. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. En horas tristes de dolor, consuelo da Jesús, me ofrece fuerzas y valor, me guía en su luz. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Deberíamos amarle, deberíamos enfocarnos en Él, claro, por todo lo que hizo por nosotros. El himno número 153, esta vez los dos himnos que vamos a cantar antes de la enseñanza tienen mucho que ver con la enseñanza en un momento. Si amamos a Dios como deberíamos, vamos a tener nuestro enfoque, nuestra mirada en Él y vamos a vencer. Himno número 153, perdón, no les dije el título, Tentado no cedas. Es uno nuevo para nosotros, por lo menos primera vez que lo cantamos aquí como iglesia, pero 153, Tentado no cedas. Siga fiel al Señor, porque le amamos, ¿cierto? Pero también porque tenemos nuestra mirada fijada en Él. 153. Tentado no cedas, ceder es pecar, mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal.
La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Es decir, si caemos, no fue porque Dios falló, sino porque nosotros fallamos. Y sucede, ¿verdad? Como conversamos en nuestro estudio entre semana, sucede. El cristiano tiene que volver a Dios en arrepentimiento. El cristiano necesita fe para su caminar diario con el Señor, como estamos estudiando aquí en Hebreos capítulo 11. Les invito a tomar sus Biblias, por favor, y buscar conmigo el libro de Hebreos capítulo 11, del versículo 27 al 29 va a ser nuestro texto. Hemos estado estudiando estos héroes de la fe y cómo demostraron su fe. Yo no puedo mirar a una persona, mirar a una imagen, una foto de una persona y determinar si tiene fe o si no tiene fe. Cuando una persona me dice que tiene fe, muchas veces no sé si creerle o no. Al final no es tema para yo decidir si creerle o no, porque eso es tema de su relación con Dios. Pero el punto aquí es que la fe solo se ve por la demostración de la fe, ¿cierto? La definición bíblica de la fe en versículo 5, no, versículo 1, perdón. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Yo no puedo ver la fe de Abraham, no puedo ver la fe de Enoc, no puedo ver la fe de Abel, la fe de Moisés. Claro, están muertos, pero aun si yo hubiera estado vivo al lado de ellos o ellos vivos al lado mío, ¿cierto? No pudiera ver yo la fe de ellos en ellos, pero podría ver la fe en la demostración, la forma en que vivieron sus vidas. La semana pasada vimos a Moisés. Hoy vamos a volver a ver a Moisés. Una de las personas que los judíos consideraban como padre de su fe, junto con Abraham. Por eso el enfoque aquí en la carta de Hebreos, un enfoque en Abraham, un enfoque en Moisés también. Hace 2 semanas vimos a la fe de los padres de Moisés, Amram y Jocabed, y cómo es que esa fe afectó a sus 3 hijos. La semana pasada vimos cómo la fe de Moisés resultó en que él decidiera rechazar a los placeres temporales de Egipto para sufrir con el pueblo de Dios. Eso no vino de un deseo natural. Eso no vino porque examinó las circunstancias y dijo, ¿sabe? Creo que me será más conveniente sufrir con el pueblo de Dios. No, la decisión de fe vino porque él evaluó a Dios y sabía, vale la pena sufrir aflicción con el pueblo de Dios, ¿verdad? Más que gozar los placeres temporales del pecado. Hoy vamos a ver otra demostración de la fe de Moisés. Encontramos que la fe verdadera crece y permanece. La vida de Moisés fácilmente podríamos dividirlo en 3 etapas, ¿cierto? Podríamos dividirlo en la primera etapa, su tiempo en Egipto. Y después de esos 40 años, pasó unos 40 años en el desierto. Y por último, pasó unos 40 años liderando al pueblo de Israel, sirviendo a Dios. Muchas veces comentamos que Moisés necesitaba 40 años para aprender que él era alguien importante porque creció en el palacio. Pero necesitaba 40 años en el desierto para aprender que él no era alguien, él no era nadie importante. Pero luego esos 40 años de creer que era alguien, 40 años de darse cuenta de que no era alguien importante, resultaron en 40 años de servicio a Dios. Espero que a todos nosotros no esperemos 80 años para poder servir a Dios. Pero a la vez, 80 años no es demasiado. Si uno tiene 80 años, aún puede servir a Dios. Ese no es el enfoque, no es el punto del testimonio que encontramos aquí de Moisés grabado en Hebreos capítulo 11. Sino el enfoque aquí está en que su fe creció. Su fe fue fortalecida tras el paso de tiempo. Fue endurecida. Claro, tenía fe estando en Egipto. Pero también tenía fe estando en el desierto. Y tenía aún más fe en la última etapa de su vida. La fe verdadera crece y permanece. Eso no quiere decir que Moisés nunca le faltó fe. No quiere decir que Moisés siempre obedeció a Dios y siempre confió en Dios. Sino que en general la suma total de su fe es que su fe iba aumentando. Una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Su fe hoy es mayor de la fe que tenía hace 1 año? ¿Hace 10 años? ¿Hace 15 años?
Para los que hace 5 o 10 años no eran creyentes, claro, su fe ahora es mucho mayor porque en aquel entonces su fe era cero. No tenían fe en Jesús y en Dios. Pero desde el momento en que usted fue salvo hasta hoy día, ¿ha ido aumentando su fe? Temo que para algunos tendríamos que ser honestos y decir, sabe, yo tenía más fe anteriormente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Dios no ha cambiado. Las circunstancias, claro que han cambiado, pero creo que muchas veces lo que resulta es que no tenemos esta fe que permanece. No tenemos esta fe que va en aumento porque no seguimos lo que Moisés hizo, no hacemos lo que Moisés hizo. Sabemos que después de unos 40 años de su vida, Moisés defendió a un israelita quien estaba siendo abusado por un egipcio. Lo mató. No vamos a entrar a si ese homicidio, el hecho de que haya matado al israelita fue justificado o no en los ojos de Dios. No vamos a debatir si fue parte del plan o la voluntad de Dios para la vida de Moisés. Pero sabemos sin duda que Dios pudo usar ese evento en su vida para llevar a Moisés fuera de Egipto, para seguir obrando en su vida, para seguir desarrollándolo. Pasó 40 años en el desierto, se casó, tuvo 2 hijos y luego Dios, 40 años después de estar en el desierto, 40 años, Dios le apareció en ese arbusto, Dios le habló y Dios le llamó a liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Ahí es donde encontramos nuestro texto en Hebreos 11, 27, versículo 11, capítulo 11, versículo 27, la Biblia dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No estamos diciendo dejar Egipto después de 40 años, sino dejar a Egipto después de 80, 81 años tal vez. Cuando Dios lo llamó, regresó a Egipto y lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto. Podríamos decir, por fe dejó a Egipto con el pueblo entero de Israel, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28, por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no les tocase a ellos. Por fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron ahogados. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra, gracias por este testimonio que tenemos de su siervo Moisés. Gracias que la fe verdadera va en aumento, no tan solo permanece, sino que también crece. Dios, ayúdanos a tener ese fe verdadero, ese fe genuino, no una fe artificial. Si hay alguno que está escuchando que tal vez ha tenido una fe artificial, Señor, le pido que por medio de su palabra usted les enseñe, usted les muestre que pueden tener fe verdadera en sus promesas, que usted nunca falla, que usted nunca cambia, que usted siempre proveerá para los suyos, que aunque en el mundo tendremos aflicción, en ti hemos vencido al mundo. Dios, guíanos, cámbianos, transfórmanos a la imagen de su Hijo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Deberíamos todos anhelar tener esta fe que permanece, porque de nada nos sirve tener fe momentánea o temporal. Tal vez no de nada, tal vez de algo serviría, pero mucho más sirve tener fe que permanece. 3 aspectos de esta fe que permanece. Primero, la fe que permanece contempla en el que dio la promesa, en el Dios de la promesa. Cuando digo contempla, quiero decir se enfoca, pone la mirada en el Dios de la promesa. Pero los otros puntos van a empezar con una letra C también, así que contempla el que dio la promesa. Otra vez, versículo 27. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Cómo pudo dejar a Egipto con el pueblo de Israel? ¿Cómo pudo no temer el edicto del rey? ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Permaneció como viendo al invisible. Fue fiel como viendo al invisible. La semana pasada vimos que la fe de Moisés le causó a tener una vida personal que agradaba a Dios, a tomar decisiones personales de apartarse del mal y sufrir aflicción con el pueblo de Dios. Ahora, su fe le llevó a tener una vida pública que agradaba a Dios. Los israelitas ahora habían pasado 400 años en esclavitud, 400 años aproximados, desde la muerte de José hasta este momento en la historia de Israel.
No podían imaginar otro tipo de vida. Esta era la única vida que ellos conocían, que sus padres conocían, sus abuelos, sus bisabuelos, sus bisbisabuelos. ¿Quién sabe cuántas generaciones podríamos calcularlo? No lo calculé. ¿Cuántas generaciones atrás fue la última generación que realmente tenía libertad? Esta es la única vida que conocían, ¿verdad? En los Estados Unidos hay gran debate del efecto que ha tenido la esclavitud en los Estados Unidos. La esclavitud en los Estados Unidos no duró 400 años, ¿verdad? Estados Unidos como una nación ni tiene 400 años de existencia. De colonia, ¿verdad? Claro, más de 400 años. Entonces podríamos decir que la esclavitud empezó hace más de 400 años, pero ese no es el punto. El punto es que los israelitas no podían imaginar otro tipo de vida. Y cuando Moisés llegó, la Biblia nos graba en el libro de Éxodo que inicialmente adoraron a Dios. ¡Gloria a Dios! Vamos a ser librados. Pero luego cuando llegó la dificultad, ¿verdad? ¿Se acuerda? No vamos a estudiar el libro de Éxodo, pero esta era una historia muy conocida para el pueblo judío y entiendo, espero que muchos de nosotros, aunque tal vez no todos, también lo conocemos, pero Moisés llegó, dijo a los israelitas, mira, Dios me ha llamado para liberarles fuera de la esclavitud. Estaban gozosos. Moisés fue a Faraón pensando que esto va a ser fácil, ¿verdad? Dios me dio estas muestras, estas señales, y Moisés dijo, Dios dijo que deberías liberar a los israelitas, y él dijo, ¿cuál Dios? Y Moisés respondió, el yo soy, perdón. El yo soy es el nombre que Dios dio para Faraón en ese momento. Y Faraón dijo, ¿quién es ese Dios? Yo no voy a seguir a ese Dios. Entonces Aarón tiró su palo que tenía en la mano, lo tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Y Faraón dijo, eso no es nada, ¿verdad? Y tuvo a sus magos que también lanzaron palos en el suelo y también habían serpientes. Un comentario aparte aquí. Sabemos que la esposa de Moisés no estaba con él en este momento. ¿Por qué? Porque si es algo como mi esposa, hubiera huido al ver esa primera serpiente, ¿verdad? Punto aparte. Hay que tener algo de humor en estos tiempos, ¿cierto? Pero después la serpiente de Aarón consumió las serpientes de los magos, y después Aarón tomó la serpiente por la cola, si bien me acuerdo, tal vez estoy agregando detalles, y otra vez volvió a convertirse en un palo. Moisés ya sabía que todo esto iba a suceder porque Dios ya se lo había explicado. Entonces, y también Dios le dio otra muestra a Moisés de que si metiese la mano y la sacase, estaría llena de lepra. Pero al meterlo y sacarlo otra vez estaría sano. ¡Milagros! Moisés dijo, esto va a ser fácil, chicos. Yo voy a ir a Faraón, le voy a dar todas estas señales y él va a decir, anda, porque yo no quiero oponerme a un Dios tan todopoderoso. Pero no fue así. Faraón después dijo, los israelitas tienen tanto tiempo que ahora piden libertad, así que tenemos que ser más severos con ellos, tenemos que darles más trabajo, menos descanso, tenemos que golpearles más, ser más brutales con ellos. Y todo esto sucedió, y el pueblo de Israel, que al principio dijo, amén, gloria a Dios, vamos a ser liberados, ahora vienen para quejarse con Moisés, porque ellos no tenían fe que permanece. Claro, no habían visto las mismas muestras, señales que Moisés había visto. No habían hablado de una forma personal con Dios como Moisés, entonces tal vez no podemos criticarles tanto, porque yo creo que nosotros a lo mejor también responderíamos de una forma muy parecida. Pero se quejaron con Moisés en Éxodo 5:21. Y en ese momento creyeron que fuese imposible ser liberados. De estar gozosos a incrédulos, de un día a otro. Aún así, Moisés confió y obedeció. Pero estamos hablando de que ahora Moisés tiene que tener una fe pública, porque acuérdese, Dios no le mandó a liderar una rebelión en secreto, sino a ir directo delante del trono de Faraón. Fe pública, coraje, valentía pública. Cuando la Biblia dice que dejó a Egipto, se refiere a que consiguió permiso para salir de Egipto con los israelitas, como comenté antes. Ahora acuérdese que llevó al pueblo de Israel al desierto. Él conocía un poco de este desierto porque él había vivido en este desierto. Sabía tal vez cómo existir como una familia, tal vez 2 familias, tal vez 20, 30 personas. Sabía cómo encontrar agua, sabía cómo encontrar comida, sabía cómo sobrevivir en el desierto con un pequeño grupo, un grupo pequeño. Pero no estamos hablando de un grupo pequeño.
Dios le había llamado a liderar la nación entera de los israelitas. Creo la Biblia, si no me equivoco, dice que eran 600,000 hombres, más mujeres y niños. Si consideramos que cada hombre tuvo una esposa, por mínimo estamos hablando de 1.200.000 personas, ¿cierto? Si consideramos que habían más mujeres que hombres porque Faraón mandó matar a todos los niños, estamos hablando tal vez 1.500.000. Y luego si consideramos que tal vez cada pareja tuvo 2 hijos, creo que tal vez más, estamos hablando fácilmente 3 millones de personas. En un mínimo 2 millones. Pero yo creo una cantidad más honesta de unos 3 millones de personas. ¿Qué importa? 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿cómo vamos a sobrevivir en el desierto? Estamos hablando de la población entera de nuestra región del Biobío. Si no me equivoco, no lo anoté, hay unas 2,6 millones de personas aquí en Biobío. Me equivoco tal vez, pero estamos hablando de esa cantidad de gente. ¿Cómo vamos a liderarlos? ¿Cómo vamos a proveerles agua donde no hay ríos, donde no hay estanques? ¿Cómo vamos a proveerles comida? ¿Cómo voy a hacer todo eso? Cuando Moisés fue a Faraón ese primer día, por seguro él no sabía, no tenía la respuesta. Pero lo que tenía era fe, porque se enfocó en el Dios quien hizo la promesa. La Biblia dice, no temiendo la ira del rey. No está diciendo que él decía, tú no me puedes hacer nada, Faraón. Sino que como sus padres, tenía más temor a la palabra de Dios que el edicto del rey. Tenía más respeto para la voluntad de Dios que la voluntad del rey. Sabía, Dios está en control. ¿Por qué? Porque se sostuvo, su fe permaneció como viendo al invisible. ¿Cómo ves a algo invisible? Ese es el tema del libro de Hebreos capítulo 11. Veía a Dios por fe, la demostración de lo que no se ve. Veía a Dios con ojos, no físicos, ojos de fe. Se enfocó en el Dios poderoso en vez del rey muy poderoso. ¿Verdad? El rey era poderoso, era muy poderoso, pero no era todopoderoso como Dios. Mantuvo su enfoque donde debería estar. Es un tema que hemos vuelto a ver varias veces en nuestro estudio del Hebreos capítulo 11, de que si vamos a tener fe, tenemos que tener nuestra mirada enfocada en Dios. Si quitamos los ojos de Dios, tal como Pedro cuando caminaba en el agua, vamos a hundirnos. Pero con los ojos puestos en Dios, podemos tener fe que permanece. La aplicación aquí es sencilla. Tú y yo no vamos a tener una experiencia como ese arbusto encendido. No vamos a tener un sueño donde, yo hablé con Dios y ahora sí creo. No vamos a tener una experiencia sobrenatural para mostrarnos que Dios es real, pero tenemos algo más seguro que eso. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:21, si no me equivoco, tenemos la palabra de Dios, la palabra perfecta, la palabra preservada, la palabra poderosa, penetrante, ¿verdad? Para nosotros, como vimos hace semana y medio en nuestro estudio entre semana. Y por medio de la palabra de Dios podemos estar igualmente convencidos que Dios es real. Por medio de lo que la Biblia graba para nosotros, podemos estar igual de convencidos, igual de confiados que Dios es quien dice que es. Acuérdese, es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para tener fe que permanece, tenemos que quitar nuestros ojos de las circunstancias y ponerlos en Dios, porque humanamente hablando, si yo estoy en los zapatos de Moisés, en la posición de Moisés, y yo considero las circunstancias, imposible Dios. Ya hablé con Faraón, él está convencido de que no es posible, y además ahora toda la nación de Israel está en contra de mí. Tal vez Aarón está conmigo, tal vez mi esposa y mis hijos están conmigo, tal vez ni ellos, quién sabe. Pero yo estoy solo aquí, Dios. No, mejor encuéntrate otro porque yo no podré. Si se hubiese enfocado en las circunstancias, imposible. Pero no se enfocó en las circunstancias. Se enfocó en el Dios quien hizo la promesa. Acuérdese que no debemos enfocarnos en la promesa, sino en el Dios de la promesa. Porque cuando las circunstancias cambian, sabemos que Dios no ha cambiado. Al principio Moisés dijo, esto va a ser fácil, la nación me apoya.
Si me enfoco en la promesa de Dios, claro, yo veo cómo vas a proveer, Dios va a ser sencillo, yo voy a entrar a Faraón, Faraón me va a dar permiso, todos los israelitas van a estar gozosos y todos vamos a salir victoriosos al desierto. Después, quién sabe, pero para eso entiendo que es posible, es fácil. Pero luego las circunstancias cambian y la fe de Moisés permaneció. ¿Por qué? Porque no se había enfocado en la promesa y la solución que él había calculado para cumplir esa promesa. Se había enfocado en el Dios de la promesa. Y aunque las circunstancias cambiaron, el Dios de la promesa no cambió. Tú y yo también en nuestras vidas, Dios nos ha dado muchas promesas, pero y cantamos todas las promesas del Señor Jesús. Si nos enfocamos solo en las promesas, a veces nos pareciera imposible que Dios cumpliera las promesas. Tal como Abraham, con la promesa de que iba a tener descendencia por medio de Sara. Se enfocó en la promesa y dijo, imposible, así que voy a encontrar mi propia solución por medio de Agar. Pero cuando nos enfocamos en el Dios de la promesa, podemos tener esta fe que permanece. La fe que permanece contempla el Dios de la promesa, cumple con el mandamiento de Dios, cumple con el mandamiento de Dios. Estamos hablando de que obedece a Dios, ¿cierto? No se preocupe, no se pueden contagiar por medio de internet. Si estuviéramos aquí en la iglesia, tendría tal vez alcohol gel para aplicar después de limpiar la nariz, pero están seguros, están tranquilos en su casa. Cumple con el mandamiento de Dios. Versículo 28, la Biblia dice, por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase a ellos. Acuérdese de la definición de la fe que dimos al principio de nuestro estudio de Hebreos capítulo 11 hace 2-3 meses, ¿cierto? Dijimos que la fe significa confiar tanto en las promesas de Dios que me causa querer obedecer a Dios. No es suficiente decir que tiene fe, también tenemos que realmente tener fe, y si realmente tenemos fe, vamos a cumplir con el mandamiento de Dios, vamos a obedecer a Dios. Acuérdese que 10 veces Moisés se fue delante de Faraón y dijo, libra a Israel, y 10 veces Faraón se rebeló, y Dios mandó una plaga, y luego otra, al final 10 plagas, pero con la 10ª, Moisés no tenía que ir a Faraón. Faraón llamó a Moisés y dijo, váyanse. En Éxodo capítulo 11, Dios prometió la 10ª plaga. Y Faraón una vez más rehusó, ¿verdad? 10 veces Moisés fue delante de Faraón. 10 veces Faraón dijo que no. 9 veces hasta ese momento Dios había mandado una plaga. Ahora Dios estaba prometiendo la 10ª, la última plaga. Pero dio instrucciones a Israel, a Moisés, por medio de Moisés para la Pascua. Tenían que tomar el mejor cordero que tenían, sin mancha, preciosa, tierna, bonita, ¿cierto? Y tenían que matarlo. El mejor, no el peor, no el enfermito que ya estaba por morir, no el viejito que ya pasó la fecha para comerla. No, el mejor que tenían, y tenían que matarlo. Luego tenían que recoger la sangre de haberlo matado, ¿verdad? Cortado, y sale la sangre en ese punto. Tenían que tomar la sangre, tenían que tomar un palo de hisopo, si no me equivoco. Tenían que meterlo en la sangre y aplicar la sangre a los postes de la puerta. No pueden ver la puerta entera, pero a los 2 lados y encima. Los 3 postes de la puerta, podríamos decir. Y luego tenían que comer toda la carne. Lo siento, Melissa. Tenían que comer toda la carne, ¿cierto? No importa si no te gusta el cordero. Esta era la instrucción de Dios. Era algo muy raro, ¿no crees? Muchas veces, nosotros en tu vida, nosotros en nuestras vidas, mejor dicho, Dios nos manda hacer algo que nos parece raro. Y nos llega la intención de mejorar la voluntad de Dios. De decir, ¿por qué a los 3 postes de la puerta? Mejor lo aplico a la puerta propia nomás. Eso es más fácil de lavar, más fácil de pintarlo. ¿Por qué tener que comerlo? No, prefiero los legumbres porque estoy a dieta, así que mejor voy a matar el cordero, voy a aplicar la sangre, pero no voy a comer la carne. No me gusta, así que no, mejor no. ¿Por qué el mejor cordero? ¿Por qué no busco el viejito, el enfermito? ¿Por qué no
no comparto con mi vecino y la Biblia daba instrucciones donde podían compartir, pero ¿por qué no mejoro el plan de Dios? Porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Me acuerdo siempre del versículo del pasaje que cito mucho en Isaías 55, 8 y 9, donde la Biblia dice, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca vamos a poder razonarlo todo, nunca vamos a poder entenderlo todo, pero no tenemos que entenderlo para obedecerlo. Simplemente tenemos que creerlo, creer en el Dios de la promesa. Observa que ellos mismos, los israelitas, hubiesen sido juzgados por Dios si no hubiesen obedecido al mandamiento de Dios. No es que Dios dijo, bueno, este mandamiento lo doy a todos, pero los israelitas están protegidos, no importa si lo guardan o no. Realmente lo di solo para juzgar a los egipcios. No, era para todos. El mandamiento era para todos porque el peligro era para todos. La Biblia dice otra vez en versículo 28, no los tocase a ellos. Sabemos la última plaga, el que mataba a los primogénitos. Dios prometió que esa misma noche iba a pasar un ángel del Señor, iba a matar al primogénito de cada hogar. Cuando lo explico, siempre explico que no sé si es el varón primogénito, en caso de mi familia sería Samuel, o si es el hijo hija primogénita. Creo que sería el mayor, en mi caso Anita. Pero no importa, al final, un hijo querido, hija querida, todos los hijos, hijas deberían ser queridos, ¿cierto? Pero un hijo de la familia iba a morir si no cumplieron con los requisitos, si no obedecieron a la provisión de Dios para proteger o para salvar a la vida de ese hijo. Y sucedió tal como Dios dijo, tal como Dios prometió. Las casas donde estaba la sangre aplicada, las casas donde habían comido, consumido ese cordero como Dios había mandado, nadie murió. Pero las casas donde no había sangre, el primogénito murió. No importaba si la casa era de los israelitas o de los egipcios o de algún otro extranjero que vivía en Egipto. La regla era igual, el juicio era igual, la provisión era igual para todos. La aplicación aquí es muy importante porque tú también serás juzgado por Dios si no obedeces a su mandamiento, si no crees en el único pago por tus pecados. Dios ha sentenciado muerte para todo aquel que peca, porque la paga del pecado es muerte, la Biblia dice en Romanos 6:23. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos estamos sentenciados, no tan solo el primogénito de cada hogar, sino todos estamos sentenciados a la muerte. Pero Dios dijo, aunque la muerte viene, yo he provisto un escape, yo he provisto una forma por la cual usted puede ser protegido, usted puede ser salvado y tener vida eterna espiritual en Cristo Jesús. Pero solo si vienes a Él de la forma que Él proveyó. Y esa forma no es por ser miembro de una iglesia, esa forma no es por ser bautizado, esa forma no es por asistir a cierta cantidad de reuniones o de limpiar tu vida y querer ser una buena persona. Esa forma, este escape, esta salvación que Dios proveyó, se encuentra en Jesús. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice en Hechos capítulo 5, si no me equivoco, que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Solo en Jesucristo se encuentra la salvación. Ahora, tu juicio viene. La Biblia dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No sabemos si será esta noche o una noche en 10, 20, 30 años más, pero un día tú estarás delante de Dios y tú tendrás que dar cuenta por tu propia vida. Él va a examinarte para ver si obedeciste al mandamiento. Y al final el mandamiento es confiar en Jesús. Y Jesús dijo, si no me equivoco, en el libro de Juan, esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo cree en aquel que le envió.
algo parecido, lo cito mal por seguro, pero el escape, la solución de Dios es la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Puede ser que a ti te parezca raro el hecho de que solo tienes que confiar en Jesús, no tienes que hacer nada. Pero si intentas mejorar el plan de Dios para tu salvación, terminarás en el infierno, tal como ese hijo primogénito hubiera quedado muerto. Moisés y los israelitas fueron salvos físicamente porque se sometieron a las instrucciones de Dios. Tú serás salvo espiritualmente solo si te sometes al plan que Dios ha provisto para tu salvación. Moisés aquí demostró que su fe permaneció porque no tan solo comunicó las instrucciones de Dios, sino también las obedeció personalmente. Cada quien tiene que tomar la propia decisión, su propia decisión personal, si voy a aceptar la provisión de Dios para mi salvación o no. Ellos también por seguro querían dudar, porque había pasado tanto tiempo, pero creyeron, tal vez inspirados por la fe de Moisés. La fe que permanece no tan solo contempla al Dios de la promesa, no tan solo cumple con el mandamiento de Dios, pero también confía en Dios en medio de lo imposible. Versículo 29. Versículo 29 dice: por fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron ahogados. Moisés, sucedió la 10ª plaga. Faraón llamó a Moisés y dijo: sálganse, váyanse. La Biblia graba el cumplimiento de la profecía que Dios había hecho, de que los egipcios de hecho le regalaron las joyas y dijeron: mira, lleva esto, lleva la plata, lleva el oro, solo váyanse nomás, a cualquier precio váyanse, ya no les queremos aquí. Faraón se cambió de mente, ¿cierto? Una vez que Moisés había dado instrucciones y había dicho: estén preparados porque en la mañana nos vamos. Y tal como dijo, así fue. Me imagino que antes de que se levantara el sol, algunos estaban llenando los canastos que tenían, estaban empezando el viaje, porque para que 2 o 3 millones de personas saliesen de Egipto, me imagino fue un gran proceso. Pero ahí empezaron el viaje y cuando estaban fuera de la ciudad, Faraón se cambió de mente y envió el ejército tras ellos. Dios les protegió, les compró tiempo, podríamos decir, al protegerlos con una nube durante el día y un fuego en la noche, hasta que llegasen al Mar Rojo. Pero ahora literalmente estaban entre un peligro y otro peligro. No podían avanzar porque estaba el mar, no podían retroceder porque estaba el ejército de Egipto. Y una vez más los israelitas dudaron, se quejaron de Dios, se quejaron con Moisés y dijeron: ¿por qué nos trajiste hasta acá solo para morir acá en el Mar Rojo? Mejor hubiésemos quedado allá donde por lo menos teníamos algo de vida. Pero Moisés, en vez de desanimarse, siguió confiando en Dios. Sabemos la historia, levantó su mano, Dios partió el agua y también secó la tierra, ¿verdad? Pasaron en tierra seca. Muchas personas, muchos agnósticos han dudado de este milagro, han dicho que no es un milagro verdadero. Escuché a uno decir: no fue un milagro, fue un estero, no un río grande, ¿verdad? Había muy poco agua y simplemente tomaron piedras, echaron las piedras encima y pudieron pisar encima de las piedras y así caminaron en tierra seca porque las piedras se secaron en el sol. Y no fue un milagro, fue algo totalmente humano, totalmente natural. Sigue leyendo un poquito más. Porque si el milagro no fue en partir el Mar Rojo, si realmente solo cruzaron encima de piedras echadas en el agua, entonces el milagro fue en que todo el ejército egipcio se ahogó en unos 10 centímetros de agua, ¿cierto? No hay duda que estamos hablando de gran cantidad de agua, no hay duda que estamos hablando de un Dios todopoderoso que hizo lo imposible para proveer para sus hijos. Muchas veces en nuestras vidas cristianas, nos vamos a enfrentar con nuestro propio Mar Rojo. Un problema donde no vemos la solución. No vemos cómo podría ser bueno seguir confiando en Dios. Y tal vez nos da pena haber confiado en Dios. Pero ahí es cuando necesitamos esta fe que permanece. Esta fe que confía en Dios en medio de lo imposible.
Tenemos que ignorar nuestra reacción humana. Tenemos que elegir, yo voy a seguir confiando en Dios. Observa conmigo que el versículo 29 dice, lo cual probando los egipcios fueron ahogados. Los egipcios igual intentaron cruzar el Mar Rojo. Intentaron hacer lo mismo que hicieron los israelitas, pero falló. No resultó. Se ahogaron. El punto aquí para mí es un poco claro, porque hay personas que intentan seguir a Dios y servir a Dios esperando las mismas bendiciones que recibe el Hijo de Dios. Pero ellos no son hijos de Dios. Tal vez van a la iglesia, tal vez se ponen el traje bonito para el domingo cuando podemos tener reuniones presenciales. Tal vez viven una vida que parece ser cristiana, pero en su corazón nunca se arrepintieron, nunca confiaron en el pago que Jesús hizo por sus pecados, como conversamos en nuestro estudio entre semana. No son verdaderamente salvos. Tal vez tienen una forma de religión, pero no tienen salvación, la salvación que Dios ofrece por medio de Jesús. Dentro de muy poco se encuentran ahogando en las circunstancias de la vida y no saben qué pasó. Lo que pasó es que nunca nacieron la familia de Dios. Muchos me han comentado acerca de amigos, acerca de familiares que en un momento pasado vivían, iban a la iglesia, vivían la vida cristiana, pero ahora han pasado muchos años. Algunos un par de años, otros 10, 15 años, según lo que me comentan. Y no han vuelto a la iglesia. No tienen ni deseo de venir a la iglesia. Sus familias están destruidas, arruinadas. Sus vidas personales están botadas, están sufriendo. Y uno diría, ¿por qué es que Dios no fue fiel en sus vidas? Sucedió un momento mientras todavía iban a la iglesia tal vez y dijeron, no, vale la pena, y se fueron a vivir con el mundo. Puede ser que intentaron hacer todo lo que hacen los hijos de Dios sin ser hijos de Dios. No sé si me explico bien. Todos, los cristianos, los no cristianos, vamos a sufrir, vamos a pasar por las mismas dificultades en la familia, vamos a pasar por las mismas dificultades financieras, las mismas dificultades de salud durante esta pandemia de COVID-19. Vamos a sufrir lo mismo, pero la diferencia es que el cristiano la sufre con Dios. El cristiano sabe que Dios está en control. El cristiano puede tener fe que permanece, fe que sigue confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Mientras que el que no es cristiano mira las circunstancias y dice, no vale la pena. De nada sirve confiar en Dios para tus circunstancias si no has confiado en Dios para tu salvación. Si vas a tener fe en Dios, ten fe en Dios primero para tu salvación. Hay otro tipo de fe también que es necesario para la vida cristiana, el caminar diario con Dios, como lo conversamos en nuestro estudio entre semana. Pero la fe para la salvación es lo más esencial. Muchas veces evaluamos una situación con nuestros ojos carnales. No quiero decir que nunca deberíamos evaluar la situación con ojos carnales. Nunca deberíamos evaluar las finanzas o algo así. Pero deberíamos primero evaluar y buscar la voluntad de Dios y simplemente someternos a eso cuando entendemos la voluntad de Dios. Si Moisés hubiese evaluado las circunstancias primero, no hubiese obedecido. Pero evaluó primero la voluntad de Dios y eso para él estaba claro. Dijo, no importa las circunstancias físicas, voy a obedecer a Dios porque es su voluntad. Y sabe, el Dios que partió el Mar Rojo es igual de potente, igual de fuerte, igual de capaz hoy como lo era ese día. No hay circunstancia demasiado difícil para Él. Aun cuando tú no ves la solución, Él tiene la solución. Antes de que tú supieses de que había un problema, Dios ya tenía la solución. ¿Qué hay que sea demasiado difícil para Dios? Sabemos con la mente, no hay nada imposible para Dios. Pero con el corazón o con las emociones muchas veces nos olvidamos de esa verdad. Y cuando llega la dificultad buscamos nuestra propia solución en vez de buscar la voluntad de Dios. Tu plan siempre fallará. Tal vez tendrá éxito por un momento, pero siempre fracasará en cuanto a lo que realmente importa. Porque Dios quiere llevarte, traerte a donde tienes que confiar en Él. Contempla el Dios de la promesa. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. No ha cambiado. Es igual de potente, es igual de fiel, es igual de bondadoso y bueno con nosotros. Cumple la voluntad de Dios.
Aun cuando parece ser rara y nuestra carne nos dice que no deberíamos hacerla, cumple con la voluntad de Dios, cual sea para tu vida. Y confía en Dios y sigue confiando en Dios, aun en medio de lo que parece ser imposible. Estamos obrando para organizarnos, para nacer como iglesia. Y las circunstancias dicen, va a ser un poco difícil en medio de la pandemia. Va a ser un poco difícil, aún no tienen el templo. Va a ser un poco difícil, sí, pero el mismo Dios que dijo en enero que deberíamos nacer como iglesia este enero que viene. El mismo Dios es igual de potente, es igual de fuerte. Y es más, Él sabía que esta pandemia venía. Esto no es una sorpresa para Él. Él sabe cómo va a ser el tema en un mes, 2 meses, 4 meses. Él está en control y podemos seguir confiando en Él a pesar de las circunstancias. Moisés tenía una fe que permanece. ¿Cómo? ¿Cómo podía tenerla? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Su enfoque estaba puesto en el Dios de la promesa. ¿Has determinado enfocarte en Dios en vez de las circunstancias? Te recordarás que Dios ha hecho lo imposible en el pasado y lo volverá a hacer hoy tal vez. Una pregunta más importante. ¿Has confiado en su plan y su provisión para tu salvación? ¿O dudas que Él puede salvarte sin tu ayuda? Si andas con dudas, déjame decirte, Dios es fiel. Déjame decirte la promesa de Juan 3:36. El que cree en el Hijo, eso significa creer exclusivamente en el Hijo, tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo, el que duda de que Jesús sea suficiente, no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Una de 2 categorías. O has confiado en Jesús y solo en Jesús para el pago de tus pecados, o no has confiado en Jesús. Has dudado de Jesús y hoy estás rumbo al infierno. Si ese es tu vida, te ruego, no dudes de la promesa de Dios, no dudes de la provisión de Dios. Arrepiéntate, admite a Dios que eres un pecador que merece el infierno. Confía en Jesús y Él hará todo lo demás. Él te transformará, Él te salvará, Él te dará vida eterna y Él te empezará a cambiar conforme a la imagen de su Hijo. Oremos. Señor Padre, una vez más le damos gracias por el gran privilegio que es tener su palabra en nuestras manos. Dios, yo le pido, espero que el mensaje de la salvación haya sido clara en esta tarde, esta mañana. Que cada persona que lo haya escuchado pueda entender y saber dónde están con su relación contigo. Si no han nacido a su familia, Dios, yo pido que usted abra sus ojos, que les aclare las dudas que tenga para que puedan confiar exclusivamente en Jesús. Pero los que somos sus hijos, Señor, ayúdanos a tener fe que permanece. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en el Dios de la promesa. Ayúdanos a vivir por ti en todo lo que hacemos. Guíanos, cámbianos, transfórmanos. Ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Un último himno es el himno número 90. El himno número 90, acuérdese, si usted quiere hablar con Dios, vea otra pieza, ¿verdad? Si la familia sigue escuchando el video, ponle en pausa si estás escuchando solo, habla con Dios. No hay tema más importante que responder a Dios cuando Él le haya hablado por medio de su palabra. El himno número 90, el título es Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva
sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Si podemos ser de ayuda, si podemos ser de bendición para alguien, solo hay que avisarnos, comuníquese con nosotros. Fácilmente puedo pasar a visitar a una persona que vive aquí cerca, ¿cierto? En San Pedro, en Concepción, en Coronel, en Talcahuano, Walpenchi, Guayante. Más lejos que eso tal vez será un poco difícil. Cañete cuando vamos allá, ¿cierto? Pero si podemos ser de ayuda de verdad, llámanos, escríbenos, estamos para servir. Sigamos orando, esperando, confiando en Dios. Él va a proveer para que un día podamos estar todos reunidos otra vez. Él va a proveer tarde o temprano para que tengamos un templo. Si no es ese, un templo. Él va a proveer para que un día podamos ser una iglesia. No se olviden del estudio entre semana los miércoles a las 9 de la noche, a las 21 horas para nosotros acá en Chile. Si uno quiere participar, que no ha estado participando, mándeme un mensaje para que yo les pueda enviar el link. No es una predicación de este formato, no lo publicamos en Facebook, sino es más bien un estudio donde todos podemos conversar y hacer las preguntas que tengamos, contestar las dudas que tengamos, etc. Ha sido de gran bendición para mí, espero que también para ustedes. Nos vemos el miércoles si Dios permite, y si no, tal vez hasta el domingo, tal vez antes, si puedo ayudarles. Que Dios les cuide.